Miguel García, profesor de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del equipo Madrid de Estudios Históricos y del Grupo de Historia Social. Es, además de un investigador que comparte con los profesores e investigadores del área de Historia Moderna, sobre todo el Grupo Mundus, inquietudes, también comparte docencia, porque forma parte del elenco de profesores del máster La Monarquía de España, que aquí hay algunos alumnos y exalumnos, y esperemos que en las generaciones que vienen detrás pues también se unan a nosotros en esta actividad formativa de nuevos historiadores, modernistas, etc. Las líneas de investigación de José Miguel tienen que ver pues, con el histórico-ámbito social, ¿no?, de la España moderna. Últimamente se está ocupando de esclavitud, ¿no?, en el Madrid del antiguo régimen, pero es un gran especialista en el... tras su libro. Muy bien. Luego si eso no... Pásanos un poquitito, sí. Pero, como os digo, es un gran especialista sobre todo en el estudio de las condiciones de vida de la población de Madrid en el antiguo régimen y del motín de Esquilache. Todos hemos leído los trabajos de Pedro Miguel sobre el motín de Esquilache. En este caso va a centrar su atención en una cuestión que también es muy interesante, nos preocupa mucho, que tiene que ver con la economía moral y la acción colectiva en el Madrid de los siglos XVII y XVIII, y que ha introducido con una cita que dice: es preciso considerar si se debe dejar este pueblo con esta superioridad, ¿no? El papel también de la masa del pueblo, de la gente en estos movimientos colectivos de resistencia o de protesta en el antiguo régimen. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Te hemos leído, te hemos seguido y ahora te tenemos aquí, así que vamos a disfrutar y a poder escucharte y a preguntarte después y a que nos ayudes a entender mejor estas cuestiones que tanto nos interesan y nos preocupan. Muy bien. Ante todo, muchas gracias por haberme invitado a este seminario para hablar de un tema al que he dedicado ya unos años de mi trabajo antes de embarcarme en esta última obra a la que antes hacía referencia. Bueno, el 5 de abril de 1766, un atribulado marqués de Esquilache escribía desde el puerto de Cartagena a su amigo Roda, que a la sazón era secretario del despacho de Gracia y Justicia, una serie de reflexiones acerca de su bestialidad. El que había sido hasta ese momento el superministro de Carlos III todavía no salía de su asombro. Pese a las reformas urbanísticas que había impulsado en la corte y haber mantenido la abundancia de trigo en 2 años anteriores de carestía, que según él dice merecían me hiciesen una estatua, los madrileños le habían tratado indignamente, hasta el punto de que el motín que estalló en la Semana Santa de ese mismo año había propiciado su caída y destierro. Antes de embarcarse de camino del exilio, ya no volvería a España jamás, avisaba a su amigo acerca de la necesidad de actuar con rapidez porque, y de ahí el título de mi trabajo, no se debe dejar este pueblo con esta superioridad. No era la primera vez que en Madrid estallaba en la época moderna un motín, una conmoción popular. De hecho, entre 1591 y 1808 se produjeron unas 40 asonadas y motines de cierta relevancia motivadas por distintas cuestiones. La del año 91, a la que antes hacía referencia el tipo de Felipe II, por la reubicación de los puestos de artesanos y comerciantes, pero luego ya en el 17 hubo protestas por el incremento de la presión fiscal, las manipulaciones monetarias, las tropelías perpetradas por la Guardia de Chamberga en la época de Carlos II, la repulsa que habían provocado ciertos favoritos como Godoy o la instauración del gobierno bonapartista, por poner un último ejemplo de lo que acabo de señalarles. Pero significativamente las únicas dos que se vieron coronadas por el éxito fueron los motines contra Oropesa y Esquilache. Y claro, lo que deberíamos preguntarnos, haber conseguido es por qué en estos dos casos de los 40 que les propongo se produjo un triunfo que fue desde luego
respaldado por unas amplísimas movilizaciones por parte de las clases populares. Y para entender esta cuestión, pues es necesario que analicemos con cierto detenimiento las ideas económicas y la cultura política de la multitud, porque solo de esa manera podremos comprender la caída del hombre fuerte de Carlos III. Me gustaría, por tanto, hacer algunas reflexiones a partir del ejemplo madrileño relativas a estas dos cuestiones, el término de economía moral, consoniano, sobradamente conocido, y el de cultura política, que es el que, de las clases populares, que es en el que ahora mismo nos hemos metido con cada vez más fuerza. Me gustaría empezar señalando que el estudio de la acción colectiva de las clases populares afincadas en las ciudades precapitalistas ha experimentado, como saben ustedes, un enorme impulso, un avance significativo en las últimas décadas. Hemos pasado, en el caso de los motines de subsistencia asociados a la crisis de tipo antiguo, que sin duda son los que más se han estudiado, de una interpretación espasmódica de unas masas expoliadas por el hambre y por las élites, que las lanzan contra otras facciones de poder fundamentalmente, a otra interpretación más rica, que fundamentalmente estudia el protagonismo e incluso la autoría, como es el caso que nos ocupa, de los integrantes del pueblo llano, especialmente cuando estos consideraron, y este es el elemento fundamental para entender la amplitud de las movilizaciones que les voy a comentar aquí, que la subida o el alza del precio del pan era una flagrante violación de los principios éticos que las autoridades públicas estaban obligadas a respetar. Y es que a finales del antiguo régimen, la gente común, el pueblo llano, la common people, aún consideraba que el valor de ciertos mantenimientos esenciales, como es el caso que les estoy proponiendo del pan, aunque no solo debería establecerse en función de criterios económicos, lo que la escuela escocesa empezará a llamar, ¿no?, la mano invisible del mercado, la ley de la oferta y la demanda, sino que también debía de obedecer a una serie de consideraciones éticas y sociales de vital importancia para asegurar la supervivencia de los más necesitados. De ahí que este modelo de economía moral, un poco lo que planteaba Thompson en su seminario y conocidísimo y brillante trabajo, en el caso de los productos de primera necesidad, pues condujera a que los gobernantes se vieran impedidos, estuvieran obligados a estipular un precio justo, este es el término que se utiliza en la literatura de la época, tan bajo como fuera posible. Por tanto, es necesario penetrar en una indagación acerca de la concepción que tienen las clases populares sobre los precios, el mercado, etcétera, etcétera. En sintonía con las ideas que les acabo de proponer, los asalariados madrileños consideraban que el derecho a la subsistencia era inalienable. El primer planteamiento que ellos señalaban era que lo deseable es que cada uno se ganara honradamente el sustento, pero si esto no podía lograrse, como ocurría en ciertas fases de la coyuntura que vivían las ciudades precapitalistas, si este no podía obtenerse por medios ilícitos, los humildes tenían derecho a hurtar lo que necesitaran sin que este hecho se considerara delictivo. Estamos ante unas ideas que, si bien miran, son de profundas raíces cristianas relativas a la completa igualdad que debe de existir dentro del género humano a la hora de acceder a los mantenimientos esenciales. Y esto, por supuesto, tenía un correlato en el ámbito gubernamental, puesto que, de acuerdo con este modelo de economía moral que les estoy proponiendo y de la cultura política de las clases subalternas, las autoridades, los políticos, los gobernantes tenían la obligación de velar por los más débiles, asegurando a través de medidas de carácter intervencionista el correcto aprovisionamiento del mercado, con objeto de que aquellos artículos pudieran ser adquiridos a precios asequibles. Así pues, nuestros protagonistas defendían un modelo de ordenamiento económico marcadamente paternalista. Creía que Thompson ya había avanzado en su investigación de hace 50 años aproximadamente, basado justamente en una selección de aquellos elementos de la propaganda real que los trabajadores consideraban más positivos para sus intereses, como ocurría en el caso de la obligación, tantas veces recalcada: el rey era el padre de los vasallos, en Madrid el pan era barato por los desvelos de su paternal soberano,
Como digo, fundamentalmente se ha hablado en que los ministros regios tenían la obligación de garantizar la venta del pan a un precio justo, o dispensar la adecuada obligación que tenían con respecto a los pobres. Y claro, cuando esta visión idealizada, ¿no?, que subyace en los discursos que les estoy proponiendo, se contrastaba con la realidad, enseguida, con la experiencia cotidiana, enseguida surgían las divergencias y las contradicciones. En realidad, en el Madrid del siglo XVIII, y pese al sueño que nos transmiten los tratadistas de la época, el empleo escaseaba, el poder adquisitivo de los trabajadores fue menguando sin cesar, y les hablo de los trabajadores oficiales, porque todavía los que estaban en economía sumergida eran mucho más voluminosos y vivían mucho peor aún de lo que les estoy proponiendo. El poder adquisitivo menguaba y el precio del pan no paraba de subir. En estas circunstancias, cuando las autoridades, caso del motín de 1699, dejaban de cumplir con su obligación, esta obligación que difundían a través de los aparatos de propaganda, dejaban de velar por los más débiles, tal pasividad era interpretada por la multitud como un agravio que debería ser objeto de un justo castigo. Otro concepto que se va a utilizar en todas las ciudades del antiguo régimen con bastante frecuencia. En 1766 se produjo una situación similar. Como saben ustedes, el favorito de Carlos III decidió emprender una serie de reformas en el ámbito de lo que en la época se llamaba policía urbana, que iban a agravar todavía más la situación de hambre y penuria que amenazaban a los asalariados, que ahora incluso se veían forzados a privarse de unas capas costosísimas que habían pagado con el sudor de muchos días de trabajo. Para que ustedes se hagan una idea, aunque alguna parte de la historiografía oficial considera que el asunto de las capas largas no era baladí, una capa costaba lo que un utilitario de segunda mano hoy en día, en términos comparados, para que se hagan una idea. Este hecho, unida a la escandalosa oferta que suponía el cambiar de atuendo, ahora había que llevar un traje militar con tricornio y levita, ¿no?, para facilitar la identificación de los sospechosos, hicieron de la defensa del traje español, que es el término que se utiliza en la época, pues otro de los símbolos por antonomasia de la identidad nacional del pueblo llano. Al cometer todas estas injusticias, el término utilizado por Barrington Moore en un bellísimo libro, Injustice, ¿no?, que seguramente conocerán, Esquilache había rebasado los límites de lo que un político podía hacer, motivo por el cual perdió ante la opinión pública la legitimidad necesaria para seguir gobernando. De ahí a que la multitud emprendiera una acción colectiva para destituirle, solo había un paso, y este es el que se produjo justamente en el año 66. En suma, mi propuesta, o la propuesta que venimos desarrollando del equipo Madrid y del grupo Taller, fundamentalmente subraya que no hacía falta ningún instigador de las élites para que las gentes se movilizaran. Bastaba con que, para interpretar correctamente la realidad, pues los trabajadores utilizaran su memoria colectiva y sobre todo su experiencia cotidiana. Y de ambas se extraían una clara conclusión. Sus miembros tenían, esto es otro término que se ha utilizado en este seminario con mucha frecuencia, de que me alegra mucho oír, el deber de rebelarse contra el despotismo ministerial, otro término que ya se había empezado a desarrollar en la centuria pasada, sin que esto supusiera ningún delito. A la vez, desde un punto de vista político, su acción solo podía ser considerada como patriótica. No en vano, con ella unos súbditos fieles querían liberar a la nación de un nefasto gobernante. Obviamente, ciertos panfletos que aparecieron y que seguramente habrán leído ustedes, y libelos, habían servido de acicate para la rebelión, pero en este ámbito me gustaría señalar que, en primer lugar, la autoría de algunos de ellos pues estaba ligada a gente muy vinculada también a las clases populares, y en segundo lugar, a que incluso si no se hubiera producido esa labor propagandística, el motín hubiera estallado igualmente. Pues como sabían muchos representantes de las clases privilegiadas, y les cito una frase del nuncio Palancini, la plebe no suele acudir a la consulta y selección de los teólogos, les basta su sentido y el de las gentes próximas a ellas para distinguir el bien del mal. Una vez
presentado este formato que relaciona, como digo, economía moral y cultura política, voy a proceder a renglón seguido a analizar un poco la estructura de los dos principales motines a los que antes hacía referencia, estudiando por un lado sus detonantes y en segundo lugar de qué manera se desarrollaron durante la época cenital que les estoy proponiendo. Las pautas que siguieron los motines, los tumultos contra Oropesa y Equilache fueron similares a las observadas en otras protestas populares de idéntica naturaleza. A este respecto, de nuevo, tenemos ya un largo bagaje historiográfico y siguiendo un poco las ideas que en su momento formularon Bourdet y Thomson, los motines de subsistencia, donde debemos enmarcar este tipo de movilizaciones, constituyeron una forma compleja de acción colectiva, directa, disciplinada y con unos objetivos muy precisos. En la mayoría de las ocasiones la multitud partía de los mercados y otros espacios públicos emblemáticos para obligar a las autoridades a tasar el precio del pan, a rebajar el precio de ese mantenimiento esencial y a que tomasen otra serie de medidas conducentes al restablecimiento del buen gobierno. Veamos, el motín contra Oropesa, también conocido como motín de los gatos, porque así nos llaman los habitantes de la villa y corte desde la conquista y la Edad Media de la ciudad. En el caso, como les decía, el motín contra Oropesa, este vino precedido de una serie de malas cosechas que se produjeron en los años 1697 y 1698, en cuyo decurso el precio del trigo se dobló. En un momento en que los salarios reales se estaban desmoronando, segundo indicador fundamental, en el que la tasa de desempleo estaba adquiriendo niveles insostenibles y además se vio agravado por la llegada en el año 99 de 20.000 pobres procedentes de toda Castilla en busca de la salvación que les podía brindar esta corte donde todo el mundo era bien tratado y los perros se ataban con longanizas. Mientras que el pan escaseaba cada día más porque el sistema de aprovisionamiento diseñado desde el poder para tener un pan asequible, lo que conocemos como pan de registro, que gestionaba la sala de alcalde de Casa y Corte, había saltado por los aires. Para que se hagan una idea, en el año 99 las comunidades obligadas a entregar cupos semanales de pan cocido a precio tasado adeudaban el 90% de las cantidades asignadas. Estamos ante un cóctel que solo puede conducir a una explosión generalizada, como de hecho ocurrió. El tumulto estalló el 28 de abril de 1699 en la Plaza Mayor, que era uno de los espacios más importantes de mercado de la ciudad desde la época tardo-medieval, para que ustedes se hagan una idea. Cuando el corregidor Francisco de Vargas respondió de malas maneras a las quejas que les planteó una mujer pobre por la mala calidad del pan y su elevado precio. Pues se acercó al corregidor con el niño en brazos dándole de mamá y de repente el bueno de don Francisco le dio una insultante contestación: haced castrar a vuestro marido para que no os haga tantos hijos. Bueno, esta respuesta fue interpretada por la multitud como una ofensa contra la dignidad popular. Otro elemento fundamental en este tipo de protestas que les estoy proponiendo, recibiendo de inmediato la réplica de varios asistentes, los cuales le demostraron al corregidor que el pan, además de caro, era negro y duro, una propiedad que pudo comprobar en su propia testa cuando recibió una lluvia de hogazas, verduras, panes, berzas, etc., lo que le obligó, lógicamente, a huir y refugiarse en una vivienda de la puerta de Guadalajara. Aunque más complejas, las motivaciones del motín contra Esquilache, que se inició en el 23 de marzo de 1766, también presentan llamativas similitudes. Desde la llegada del superministro con Carlos III a Madrid, este decide emprender un ambicioso plan, fundamentalmente diseñado para transformar la capital en una de las cortes más limpias y más seguras de Occidente. Algunos de los decretos que escoltaron esta modernización a los que le estoy haciendo referencia agravaron el malestar del pueblo llano por una razón fundamental, y es que las reformas realizadas en el alcantarillado y empedrado de las calles acabaron provocando un encarecimiento de los alquileres,
Consideren que estoy hablando de una ciudad donde el 97% de sus habitantes no tiene un solo ladrillo en propiedad y por tanto tienen que vivir de alquiler. La construcción de un alumbrado público nocturno para facilitar la lucha contra la delincuencia ocasionó la subida del aceite y agotó rápidamente las velas de sebo, de manera que los hogares populares se quedaron a oscuras para que la ciudad ahora estuviera iluminada por las noches. Por último, la construcción de edificios monumentales, que ahora nos enseñan cuando visitan ustedes Madrid, la financiación de diversas bodas, ceremonias reales, condujeron al nacimiento de nuevas contribuciones que indefectiblemente fueron pagadas por los pequeños consumidores y los artesanos. Lo hasta ahora expuesto con serio hubiera tenido un calado social menor si no se hubiera producido en medio de una de las peores crisis de subsistencia del periodo que estamos aquí analizando. En suma, Schillaci cometió el error, esto es algo que él no entendía en la carta que les proponía anteriormente, de promover una costosa política de modernización en un momento inoportuno, pues el aumento de los tributos que exigía su financiación se trasladó rápidamente a los sufridos contribuyentes, sobre los cuales estaban planeando cada vez más el fantasma de la miseria y del hambre. Es en este delicado contexto de crisis y crispación donde tenemos situar la medida que acabó con la caída del favorito. En febrero del año 66, tras protestas previas que se habían desarrollado en la ciudad y que comento en mi libro con cierto detenimiento, don Leopoldo de Gregorio decide desempolvar un bando que proscribía en la capital el uso de capas largas y sombreros chamerros. Claro, el objetivo que se pretendía era facilitar la identificación de los sospechosos. Este era el objetivo fundamental. Por tanto, esta prohibición de lo que se llamará traje español, el símbolo por antonomasia de la vestimenta de los trabajadores, pues fue sin duda la gota que colmó la paciencia de los madrileños. Y claro está, ante estas circunstancias, me gustaría enseñarles la relación en unas décimas que aparecen por la ciudad. Dice, no es curioso, desatino, que un error de tomo y un error de tomo y lomo, que las capas falten como nos está faltando el tocino. Estas dos relaciones de las décimas son muy útiles. Es, como les decía, en estas circunstancias, cuando se produce un movimiento popular antigubernamental que aprovecha la ocasión para manifestarse durante el Domingo de Ramos, cuando se inician justamente las procesiones de Semana Santa. Lo que hacen entonces es, desde las zonas de los arrabales, las cuadrillas de trabajadores, las cuadrillas informales de mujeres, que se llaman majas, manolas, según los barrios populares de los que procedan, esas cuadrillas, como digo, aprovechan esos desplazamientos hacia el centro para iniciar una movilización que iba a ir creciendo como una bola de nieve a medida que se desarrollaba. Los manifestantes, una vez estallado el tumulto, se desplazan hacia los centros neurálgicos del poder cortesano, para exponer ante los ministros del rey y el propio soberano sus reivindicaciones fundamentales. Y esto es algo que de nuevo podemos percibir ya en el motín precedente contra Oropesa. En 1699 sus protagonistas se dirigen al Alcázar mientras proferían el grito de "Viva el rey, muera el mal gobierno", otro elemento que va a ser fundamental, ¿no?, de cara a la comprensión de la sorpresa que se llevan las tropas, que dicen, pero si son patriotas, ¿cómo les vamos a disparar, ¿no?, a estos tumultuarios? Lo que están buscando es solicitar a Carlos II la rebaja del pan y la sustitución del corregidor por otro, Ronquillo, que gozaba de una mayor popularidad. No logran entrevistarse con el soberano, pero el conde de Benavente les dice, bueno, mira, iros ahí a la plazuela de Santo Domingo, que es donde tiene su posada el presidente del Consejo de Castilla, que era el conde de Oropesa, y proponen transmitirle allí vuestras quejas y vuestras peticiones. Evidentemente, por entonces presidente del Consejo de Castilla tenía un papel fundamental en el control de los justos precios, porque era el Consejo el que establecía la tasa que estaba en vigor en el caso del pan desde el año 1605, y en segundo lugar porque del Consejo de Castilla dependía la sala de alcaldes de Casa y Corte, esta
magistratura cortesana que atendía a la policía de la ciudad y que era la encargada de implementar ese sistema de pan de registro al que antes les hice referencia. Lo que llama la atención, y esto es lo que posteriormente ha producido cierta confusión en los análisis historiográficos, es que enseguida, en cuanto empieza el estallido de esta movilización popular, nos encontramos con que el motín espontáneo se ve escoltado por un golpe de Estado, es decir, las élites que están luchando por imponer una candidatura al trono español. El pobre hechizado va a morir, como saben ustedes, sin descendencia. Aprovechan la ocasión, sobre todo lo que sería el partido borbónico, para deshacerse del ostracista, ¿no?, de que apoyaba la candidatura de la Casa de Austria al trono de la monarquía católica. Poco después los manifestantes se dividen en dos grupos. Uno de ellos permanece en el Alcázar y otro se dirige a la plazuela de Santo Domingo, donde vive el conde de Oropesa, una plazuela que sitian, empiezan a insultarle al valido, se producen ya las primeras reyentas, las primeras víctimas, fundamentalmente, pero a la postre, y es lo que me gustaría recalcarle, los madrileños logran la destitución de Oropesa, el nombramiento de otro corregidor, la rebaja del precio del pan y la instauración de una nueva tasa que venía a sustituir a la vigente desde 1605, así como la promesa por parte del mismísimo rey de que no tomaría represalias. De hecho, según cuentan las crónicas, la gente ordinaria presenció como un moribundo rey pedía disculpas desde el balcón del Alcázar por la pasividad que había demostrado ante sus penurias. Dice, sí, os perdono, perdonadme también vosotros a mí, porque no sabía de vuestra necesidad. Este posterior gesto no solo reforzó ante los ojos del pueblo la carismática figura del monarca, sino que hizo que los rebeldes también se sintieran legitimados, lo mismo que va a ocurrir en el motín contra Esquilache. Por su parte, esta escandalosa revolución, como la calificaron algunos embajadores de cortes extranjeras que la presenciaron en Madrid del 66, constituyó de nuevo una protesta popular contra las nuevas condiciones de vida que imperaban en la corte en el año que les estoy proponiendo. Nuestros protagonistas reivindicaban la rebaja de mantenimientos esenciales, fundamentalmente, como saben ustedes, pues sería el caso del pan, el tocino, el aceite y el jabón. Son los cuatro que se bajarán automáticamente a propuesta de la multitud. Demandaban el cese del marqués de Esquilache, que era el máximo responsable político y símbolo por antonomasia del despotismo ministerial, la supresión de la llamada Junta de Abastos, un comité de lobos, decía la gente, con piel de cordero, ¿no?, que atendía al abastecimiento centralizado de la corte, y por supuesto demandaban la expulsión de las guardias valonas, que eran el principal exponente de la brutalidad policial. Para que se hagan una idea ustedes, unos años atrás del motín, con motivo de los responsables de que luego será Carlos IV de España, se celebró en el patio del juego de pelota del Buen Retiro unos fuegos artificiales y de repente cargó la guardia valona y mató a 60 personas. Y además no hacían prisioneros, porque según sabemos estropearon hasta el inquisidor general, según dicen los textos de la época. Tras apostar por la acción directa, los miembros de las cofradías, de las corporaciones de oficio, de las agrupaciones de Majar, empiezan a desplazarse en cuadrillas hacia el centro de la urbe. Las narraciones nos hablan de unas 20.000 personas en la tarde de ese 23 de marzo, que realizan 3 linchamientos simbólicos del enemigo público. El primero consiste en apedrear los faroles que habían sido instalados por orden del marqués y que las clases populares habían bautizado fundamentalmente con el nombre de Esquilaches. En segundo lugar, asedian la Casa de las 7 Chimeneas, hoy en día es la sede del Ministerio de Cultura en Madrid, era allí donde vivía el marqués de Esquilache, y no lo encuentran, para su suerte, como tampoco encontraron a Sabatini, que también iban a ocurrir en estos mismos momentos. Pero lo que llama la atención es que, y además lo dicen los informes policiales que obran en Gracia y Justicia de Simancas, no se llevaron del palacio más que un cuadro de Esquilache y, por lo demás, ni un alfiler. La policía estaba sorprendida. ¿Para qué quieren el cuadro? Porque el cuadro lo llevan a la Plaza Mayor y lo queman públicamente como si fuera un hereje, ¿no?, como si fuera un poco el culpable de un delito de lesa majestad.
Como pudo constatarse a la mañana siguiente, el malestar va en aumento. Ahora ya la documentación nos habla de 50.000 personas. Estamos hablando de un tercio de la población total de la ciudad en movimiento, que se desplazan hacia lo que se llamaba el Arco de Palacio, el Palacio Real de Madrid, entonces se llamaba Palacio Nuevo porque estaba todavía en construcción, al grito de muera Esquilache, y lo que de repente notan el Consejo de Guerra que se reúne en el Palacio Juan Carlos III es que el sistema de seguridad pública de la Corte ha saltado por los aires. Es decir, han tomado por la noche anterior han tomado los cuarteles de la policía militar, y solo existe ya una fuerza que puede interponerse entre la multitud y el rey, que son sus guardias de corps. Pero dentro de ellas hay una disidencia entre las llamadas guardias españolas, que se niegan a disparar contra una multitud que además va encabezada por mujeres y niños, otro típico elemento de los motines de subsistencia durante el periodo que estamos analizando, y los temibles balones fueron atacados con tal resolución y rabia que, tras sufrir numerosas bajas, pues tuvieron que batirse en retirada, ¿no? En estas circunstancias, insisto, al final un grupo de amotinados entra en el palacio y sus representantes, se habla de caleseros, de un zapatero con la ropa de su oficio, etcétera, le imponen al rey todas las condiciones que quieren que se cumplan. Y según cuentan las crónicas, Carlos III tiene que salir a un balcón del palacio, ¿no? donde tenía el gabinete. Dice que llorándose como un niño empezó a conceder todo lo que le estaban pidiendo los amotinados. Vuelvo a insistir, el cese de Esquilache y su sustitución por un ministro español, el fin de la Junta de Abastos, la rebaja de los precios del pan, el tocino, el aceite y el jabón, la derogación del decreto que prohibía el uso de la capa larga y el sombrero redondo, y una amnistía general para todos los rebeldes, con tal de que a las 5 de la tarde no estuvieran en grupos de más de 4 personas, cosa que no se cumplió, como tuvo ocasión de comprobar el soberano. De ahí que tuviera que salir esa noche huyendo precipitadamente hacia el Real Juicio de Aranjuez con su familia y la guardia personal, ¿no? Fundamentalmente. Pero claro, el lunes santo, una vez que la gente se entera de que el rey ha huido, pues entonces se produce una intensificación del tumulto, que además ahora tiene como principal medida el que un improvisado ejército popular comienza a tomar medidas para poner en funcionamiento lo que entienden por buen gobierno. ¿En qué consiste? Pues en la Puerta de Toledo se juntan a discutir unas constituciones para ver cómo podremos funcionar en adelante. El buen gobierno va a consistir en vender el pan a precio barato, en quitar los impuestos que se cobraban en las puertas de la ciudad, para que de esta manera también se abaratara su coste, en liberar a las mujeres pobres de la cárcel galera. Las madrileñas tienen el dudoso honor de ser las primeras europeas en ser encarceladas por ser pobres en el siglo XVII. Pero en fin, esto si quieren hablamos con más detenimiento. Y además lo que sorprende es que las mujeres de la galera, nada más liberadas, conforman un regimiento y van desfilando por la calle Atosa, con lo cual las clases privilegiadas, esto es el mundo al revés, ¿no? Otro elemento carnavalesco que también sin duda nos puede ser muy útil. Fue necesario, en último extremo, el que el rey volviera a confirmar desde Aranjuez todas las concesiones hechas a la multitud para que finalmente el motín se sosegara y el ejército popular se desmovilizara con la misma rapidez con la que se había movilizado. Es decir, el miércoles santo de repente se organizan ya las procesiones normales que escenifican el sistema estamental otra vez. La gente ha salido huyendo. ¿Por qué? Pues fundamentalmente, en el caso de las clases populares, porque algunas han asistido sorprendidas, incluso con miedo, a que el motín se ha escapado, se ha radicalizado. Se ha insultado a los aristócratas, se les ha obligado a bajar de los carruajes, se les ha obligado a quitarse el tricornio que roban en cumplimiento de la normativa de Carlos III, se ha insultado al soberano. Bueno, los gritos no les voy a contar ahora que se hacen en las tabernas, ¿no? Que la gente pide vino y dice que pague Esquilache y la puta de su mujer. Tenemos un vocabulario extensísimo a este respecto. De manera paralela, también llama la atención que durante esos días de juicio final, que es otro término que se utiliza en la literatura de la época, los aristócratas sienten todavía un mayor escalofrío, porque de repente el mundo
que ellos pensaban estaba bien controlado por ellos a partir de la corte, se ha desmoronado. Los humildes les han insultado, les han obligado a pagar contribuciones los niños y tal para quemar a Esquilache, a su estatua, les han obligado a gritar muera el favorito, ¿no? Esta chusma, como dicen ellos, y todo esto tampoco les apasiona demasiado. Bueno, para ir acabando, porque el tiempo se me escapa de la mano, ¿qué consecuencias tuvo la acción popular? Pues a tenor de los resultados obtenidos, los motines de 1699 y 1766 solo pueden ser calificados como exitosos. Otra cosa es que se pueda morir de éxito, ¿no? Es un poco lo que voy a desarrollar a continuación. Es decir, en ambos casos, la aceptación de las principales peticiones de los amotinados por parte de Carlos II y Carlos III, así como el perdón general que ambos concedieron, para que ustedes hagan una idea, no tenemos una relación de todas las víctimas del motín, porque el rey ordenó quemar todos los expedientes que existieran. Solo se ha salvado una fuente no intencionada que utilicé yo, pero bueno, luego si quieren se la comento, que es la fe de hospitales de esos días, pero el resto se destruye, y solo recientemente, no sé si han visto en la prensa, pues, con motivo de excavaciones que se hacen de vez en cuando en la costanilla de los Desamparados, donde estaba la imprenta de Juan de la Cuesta, donde se saca el Quijote, pues se excava el cementerio de los Desamparados y empiezan a aparecer cráneos con cortes en la cabeza, que son gente que habían golpeado las tropas en el motín contra Esquilache. Pero insisto que ni siquiera, como consecuencia de ese cierre falso, tenemos cifras totales significativas de la represión. Pero insisto que de manera paralela el fenómeno se vio legitimado por ese grito realizado por parte de la multitud de viva el rey y muera el mal gobierno. En fin, se está creando o se está reforzando un mito por parte de las clases populares que llevará incluso a soñar con un soberano tan execrable como Fernando VII, como seguramente sabrán ustedes en fechas posteriores. En otras palabras, paradójicamente, y como en su día ya apuntó Pedro Vilar, también en un artículo bellísimo, ¿no?, estos triunfos, así como la sanción regia, acabaron reforzando una visión idealizada de una monarquía paternalista que atendía, ¿no? Los malos no eran los reyes, eran sus ministros fundamentalmente, impidiendo con ello una salida revolucionaria en 1769 al estilo de la que va a ocurrir en Francia en aquella fecha. A la vez, las acciones multitudinarias fueron instrumentalizadas por los partidos aristocráticos para afianzar su poder, para realizar ajustes dentro de la cúpula de gobierno. A este respecto, como les he señalado, el que defendía la candidatura borbónica al trono de España fue el que sacó partido del motín contra Oropesa. Ellos son los culpables de esta situación. Y en 1766 los ensenadistas, los seguidores del secretario para todos, ¿no?, como le conocían en la época, trataron también de sacar partido de la destitución de Esquilache, pero fueron finalmente desplazados por los miembros del denominado Partido Español o Partido Aragonés, cuyo líder era el conde de Aranda, que vinieron a llenar el vacío que había dejado Esquilache y su primer gabinete reformista, al tiempo que también le pasaron la factura a los principales aliados de los ensenadistas, que eran otros que los jesuitas, que también van a ser, tras otro motín que se produjo al año siguiente, muy curioso, entra una patrulla de balones a ver si ya pueden volver a la corte, y de repente se enciende otra vez el pueblo de Madrid y hay un grito que dice: si vuelven los balones no gobernarán los borbones. Entonces de repente dicen: esto ha sido Jesuitas, toda esta situación. Y entonces insisto que esa pesquisa secreta la conocen ustedes, en la que lleva a que estos se han extrañado a achacársele lo que hoy en día llamamos la autoría intelectual de la revuelta. Finalmente, ambos motines, especialmente el que terminó con el derrocamiento del favorito siciliano, los madrileños le llamaban napolitano, pero era porque había venido de Nápoles. Bueno, fueron de vital importancia para explicar la militarización del orden público que va a vivir la corte a finales del antiguo régimen. Porque con objeto de impedir que el centro neurálgico de la monarquía volviera a sufrir conmociones semejantes, primero Felipe V, pero sobre todo Carlos III, procedieron a erigir en la ciudad y su entorno numerosas construcciones para albergar al ejército, de suerte que al despuntar el siglo XIX, Madrid, con un soldado por cada 17 habitantes, una proporción 8 veces más alta que la que había en Francia en París, en vísperas de la Revolución, se acabó convirtiendo en el acuartelamiento más grande del Imperio Español,
con toque de queda incluido, al tiempo que sus autoridades habían declarado ya una guerra sin cuartel a quienes carecían de techo, trabajo o daban públicas muestras de rebeldía. Muchas gracias.